tiempo que hemos llamado un tiempo de mujer a mujer. Y antes de iniciar y decirles cuál va a ser la dinámica de este tiempo, quiero por favor presentarle a nuestras panelistas. Luz Ángela Moreno Bernal, ella ha sido discípula por más de 25 años, se bautizó en Bogotá, Colombia. Estará cumpliendo 17 años de casada para este noviembre. Junto con su esposa sirven en la iglesia de Bogotá y en Venezuela. Tienen 2 hijos, uno de 13 y una de 11. Ángela tomó un curso en salud mental con Olivia. Y por muchos años ha sido más que compañera de batalla en esta experiencia de Olivia de escribir sus libros. Sus libros, ya sabemos, Cuidando a la niña dentro de ti y Haciendo limonada, que por cierto están a la venta allá afuera. Y en la noche vamos a tomar un tiempo para que quien guste, hermanas, Olivia va a estar autografiando esos libros por la noche. Ángela es una mujer que tiene un corazón increíble para servir a Dios a pesar de los retos y de los desafíos que la vida le da. Algo impactante en ella es que al mudarse a los Estados Unidos no sabía nada de español. De inglés, de español, dice. De español, de inglés. Y para comunicarse con las hermanas, tomó clases y ahora habla mejor que no sé quién. Ángela está dedicada a servir a Dios, aman a Dios, ¿verdad? Y a servir a su familia y a su esposo de tiempo completo. Demos por favor un fuerte aplauso a Ángela. Que se pare. La ubiquen, ¿verdad? Sí, hermanas, se van parando para que las ubiquen. Miriam Aide Tijerina de Vargas, 23 años de discípula, se bautizó en Monterrey, de donde es originaria. En el 96 comenzó a trabajar tiempo completo para la iglesia y después vino a la Ciudad de México. Sigue trabajando como ministra y es la líder de la Superregión Norte. Tiene 18 años de casada con Humberto Vargas y tienen 2 hermosos hijos, uno de 11 y uno de 10. Actualmente ella dirige con su esposo para la iglesia en la Ciudad de México. Miriam es una gran consejera de mujeres. Aplausos. Alma Patricia Dueñas Villalpando. Cuando dijeron, yo dije, ¿quién es ella? Pati Barrientos, todos la conocemos como Pati Barrientos. ¿Y quién es ella? Pati Barrientos. Se bautizó en la Ciudad de México en el 88, en el Ministerio Poderoso Universitario. Yo también me bauticé. Ese mismo año se casó en la iglesia con Luis Jorge Barrientos Pineda. Al año de casados fueron parte del equipo misionero a Guadalajara. Estuvieron ahí por 3 años y lideraron el equipo misionero a Tepic, Nayarit. Ahí sirvieron por 3 años y luego fueron a vivir a Querétaro por 7, dentro de los cuales fueron nombrados ministros y dirigieron la iglesia de ese lugar. En el año 2012 se mudaron a San Luis Potosí y desde entonces trabajan como ministros en este hermoso estado. Son líderes de tiempo completo para la iglesia. Solamente, todavía no, le falta, aplaudan. Solamente tiene 29 años de casada, tiene 3 hijos hermosos, enormes ya, uno de 26, una de 24 y su bebé de 18. Los 3 son discípulos y sirven en la alabanza. Pati Barrientos. Guadalupe Mercado,
Oh, qué gozo conocer a Guadalupe Mercado. No, te amo. Tiene 27 años de discípula. Yo ni siquiera nacía. Ah, no, ¿verdad? Ya había nacido. Se bautizó después de 20 años, escucha, de ayuno y oración de parte de su hijo. ¡Qué fe del hijo! ¡Wow! Ella se hizo discípula en Nueva York, donde reside desde hace 19 años. Tiene 3 hijos, el mayor de 43, un evangelista, y junto con su esposa dirigen la iglesia en Delaware. El de medio, de 42, es un técnico en computadoras y su hijo menor tiene 37 años. Y junto con su esposa dirigen grupo de jóvenes en esta iglesia. Actualmente Guadalupe vive en Delaware, es retirada y cuida de su nieto de tiempo completo. Guadalupe ha sido de gran apoyo en el grupo de Lágrimas de Alegría. Sus consejos siempre son espirituales y basados en las Escrituras. Guadalupe Mercado. Ana Gabriela de la Cruz Robledo. ¿La conoce? ¿La conoce? Gaby Zamora. ¿Quién es Guadalupe? ¿Quién es Gabriela Robledo? ¿Quién sabe? ¿Quién la invitó? No sé. Gaby Zamora tiene 20 años de discípula, se bautizó en la Ciudad de México en el 96. Ha vivido en la misión de Cuernavaca, Mexicali y actualmente en Monterrey. Tiene 19 años de casada, 3 hijos, uno de 17, uno de 14 y una niña de 9 años. Actualmente es evangelista en la iglesia en Monterrey y consejera de mujeres. Gabriela, con un gran corazón, dispuesto a servir a Dios en la posición que tiene, a pesar de los desafíos que la vida le presenta. Gaby Zamora. Hermanas, pues nada más por hablar un poquito de ellas, ¿verdad? Porque hay mucho que contar. Son grandes guerreras en este caminar con Dios. Cuánto no que aprender de ustedes, y por algo de verdad están sentadas aquí. Apreciamos, agradecemos el tiempo que nos van a dedicar. Aquí tengo unas preguntas y las voy a leer y entonces ustedes responderán. Dice: mis pensamientos me pelean en agradar a la gente, y el punto es que estoy cayendo con mis hijos. El hecho de que el más pequeño no obedece, hace berrinches, me lleva a enojarme y a lastimarlo, porque me hizo quedar mal cuando no lo instruyo. Por favor. Buenas tardes. Bueno, puedo compartirte de mi experiencia. Yo lucho con lo mismo. Yo por naturaleza soy muy insegura y también lucho con querer agradar a la gente. Algo que yo para mí lo he trabajado es esa escritura en Gálatas donde dice Pablo que si él quisiera agradar a la gente ya no sería siervo de Cristo. Es una escritura que constantemente la tengo que recordar en mi mente y decidir ser valiente para siempre hacer lo que a Dios le agrada. Esto me ayudó mucho con mis hijos. Algo que yo tomé como una convicción personal cuando ellos nacieron. Yo entendí que mis niños, dice el Salmo 127, son una rica bendición de Dios. Algunas versiones dicen son un regalo de Dios. Y yo me propuse que iba a tratarlos como ese regalo, que no iba a maltratarlos, pero también que ese regalo tenía su lugar y
Dios a cada uno nos da un lugar, y a mí como mamá y a mi esposo como papá nos ha dado el lugar de autoridad sobre de ellos. Entonces, algo que yo he entendido es, ellos no mandan, manda Dios, me puso como su autoridad, y entonces ellos van a obedecer. No sé qué edad tenga tu hijo, pero nosotros nos propusimos, mi esposo y yo, que por sobre todas las cosas íbamos a obedecer a Dios y a enseñar a obedecerlo. Entonces yo recuerdo a mi esposo, cuando eran muy pequeños mis niños, él era muy firme, y yo aprendí de eso a decir no berrinche, o sea, con berrinche tú no ganas nada, tú vas a obedecer, y si quieres que hablemos, vamos a hablar tranquilamente, te calmas y hablamos. Pero no permitíamos berrinches en ellos, no nos dejábamos manipular, y era a veces doloroso. Yo como mujer a veces quería ceder, pero el no ceder ante ese berrinche y el mantenerme en lo que la Biblia me enseña, gracias a Dios que mis niños crecieron saludables, y gracias a Dios que ahora ellos son discípulos. Otra cosa es, una hermana me confrontó un día cuando mi niño no estaba obedeciendo la autoridad, y entonces ella me dijo: ¿qué tan sumisa eres tú a tu esposo? Y después vio a mi esposo y le dijo: ¿y qué tan obediente tú eres a la palabra de Dios? Porque esos dos ejemplos van a marcar a tu hijo. El niño aprende de la mamá a someterse y del papá a obedecer. Entonces eso lo tomamos mucho, y Dios de verdad nos ayudó. Entonces yo te animo, hermana, a que seas muy firme y que no agrades para nada a él. Dice aquí: corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido, pero procura no matarlo a causa del castigo. Y hay otra que dice que quien no corrige a su hijo no lo ama. Entonces, si tú lo ves haciendo berrietas y tú lo permites, no lo estás amando. Gracias. También algo breve para complementar. Yo tengo 2 hijos, la mayor es muy quieta y tranquila, y muchas veces me dicen: Eldesia, tu hija es tan linda, pero el pequeño es tremendo, travieso y todo, y a veces me dicen: ¿es tu hijo? Así como con doble sentido. Yo entiendo a esta hermana que a veces, mira, en nuestro caso, como decía, tenemos muchos años de ser ministros, y dicen: ¿esos son el hijo del ministro? ¡Ay! Y no sé, y yo he experimentado esa inseguridad. Cuando me dicen: se portó mal, no quiso trabajar, es muy travieso. Alguien me llegó a decir: oye, checa porque se me hace que tu hijo tiene déficit de atención. Y yo me sentía, te lo digo, muy insegura, porque yo pensaba: ¿qué van a decir las hermanas? Yo soy la consejera y mi hijo. Y yo llegué a sentir en mi corazón enojo contra mi hijo, o sentirme desesperada, sentir: pórtate bien. Alguna vez lo agarré del hombro y le dije: estate quieto ya. Entonces yo llegué a sentirme con esas luchas que decía Olivia: no soy buena madre, no ayudo, sentirme insegura, ¿qué van a pensar las hermanas? Entonces, ¿cómo pude vencer esto? Y espero que le ayude quien lo compartió. Tuve que tratar con mi corazón y mis motivos. Hay una escritura en Proverbios 31 cuando habla de la mujer ejemplar, y empieza diciendo: dichos del rey Lemuel de Masá, con los cuales su madre le dio instrucción. ¿Sabes? Yo aprendí, ¿por qué voy a corregir a mis hijos? No es por mí, para verme yo bien, porque los amo. Yo voy a darle instrucción para que él aprenda a amar a Dios, aprenda a conocer de Dios. Y hoy que daba Olivia en la clase, Dios me dio el hijo que yo necesitaba, porque soy tan insegura, y entonces no me dio ese hijo portadito, me dio el que, y lo amo, y es el mejor hijo que Dios me pudo dar en la vida. Acepta a tu hijo, sea como sea, rebelde, todo. Ese es el hijo que Dios te dio a ti, hermana, porque tú lo necesitas. Ámalo y corrígelo, no por ti, corrígelo porque él necesita ese amor, esa ayuda.
Entonces cambió mi mentalidad. No lo voy por un evento a corregir, lo estoy entrenando para la vida. Cada vez es una oportunidad. Que se porta mal, que hace un berrinche, que desobedece, que es grosero, digo, amén. Esa es una oportunidad para instruirlo, para enseñarlo. Y ya no digo, ¡uy!, sino digo, amén, qué bueno. Entonces, hermanas, necesitamos cambiar primero nosotras. Corregir a nuestros hijos es una bendición, velo como una oportunidad, porque les vas a enseñar algo para la vida. Siguiente pregunta. Yo tengo pensamientos negativos, han pasado los años y físicamente he perdido habilidades y no acepto mi realidad. Me cuesta volver a encontrar la alegría en mi vida. Hermana, quien sea que hayas escrito esto, este pensamiento lo he tenido muy frecuentemente desde los, bueno, no sé, tal vez 6 últimos años. Y bueno, aquí no muchas me conocen, apenas de pronto 2 o 3 hermanas, pero en mi vida como cristiana, una de las cosas que más me ha caracterizado es mi positivismo, mis deseos de estar siempre alegre, de estar siempre como de buen ánimo, ¿no? Y para mí fue un poco extraño empezar como a entender que estaba cambiando, ¿sí? Y yo decía, ¿pero qué me pasa? ¿Sí? Y fue justo como por el tiempo que me había mudado a Virginia, y yo estaba, ¿pero qué pasa? O sea, yo no soy así, ¿sí? Tal vez mi problema que no me puedo comunicar bien porque apenas estaba empezando a hablar el inglés. Yo decía, no, es porque no me puedo comunicar, porque es un país nuevo, porque el otoño se caen todas las hojas y después me deprimo porque no veo las hojas. O sea, yo empecé a pensar empecé a encontrar muchas razones de por qué, y me sentía frustrada. Y de alguna manera esto salió en mi examen médico. Regularmente voy al médico una vez al año y me hacen muchas preguntas, y se dieron cuenta que mi tiroides, mi glándula de tiroides no estaba funcionando bien. Y yo empecé como a investigar un poco más acerca de eso y me di cuenta, wow, estoy cambiando, ¿sí? Tengo 43 años y sinceramente la llegada a los 40 me dio durísimo. En muchos aspectos ya no tengo la misma energía de antes, y añadido a esta situación de la tiroides, me di cuenta, wow, ya no soy la misma, ¿sí? Yo mis primeros años como discípula podía tener mi agenda llena de 6 de la mañana a 10 de la noche, al otro día igual, y sin parar, y ya mi cuerpo ya no puede hacer todo eso, ¿sí? Y esa es una de esas realidades que he tenido que aceptar, ¿sí? Y darme cuenta que si eso es a los 43, ¿cómo ir a ser en 20 años? Pero lo increíble saber es que Dios es perfecto y Dios nos ha dado un cuerpo perfecto, ¿sí? Y todo eso que viene con los años, que nuestros cuerpos de alguna manera están tomando, todo el trabajo que hacemos, todo lo que damos a nuestros esposos, a nuestros hijos, nuestros cuerpos también se están transformando. Y yo muchas veces he pensado, yo tengo miedo a ser viejita, yo tengo miedo a ser débil, yo tengo miedo a ser vulnerable, ¿sí? Y físicamente ese es uno de mis temores, ¿sí? O sea, aparte de eso tengo ya ciertas limitaciones también, y he tenido que aprender a llevarlas a Dios y decir, ok, Dios, tú no te equivocaste a hacer un cuerpo que va a envejecer, ¿sí? Tú me formaste desde el vientre, ¿sí? Y sabes cómo va a terminar, cómo voy a terminar en últimos días. Pero algo que a mí me da mucha esperanza, y no solamente pensando en enfermedades, pero también cosas que afectan tu ánimo, tu salud mental, tu movilidad, es que la Biblia dice en Hebreos que Jesús puede entender nuestras debilidades, ¿sí? Y eso a veces es difícil como de llevarlo a la vida real, a nuestras debilidades, ¿sí? A veces uno dice, no, pero Jesús, ¿cómo puede entenderme? ¿Cómo pudo haber pasado esto? Además, él no era mujer. O sea, como... Pero estos días precisamente he estado reflexionando cómo pudo haberse sentido el cuerpo de Jesús durante sus 40 días de ayuno. Yo pienso que
su debilidad puede identificarse mucho con la debilidad de una persona que esté como en una fase final de una enfermedad, como un cáncer, ¿sí? Que ya no pueda comer, que no tenga fuerzas para levantarse. O sea, yo no puedo ni imaginarme cómo fue el momento en el que Satanás, después de 40 días de no comer, lo tentó. O sea, ¿qué tipo de debilidad tenía él? Y así fue tentado, ¿sí? Y eso me hace sentir como Jesús me entiende, Jesús me comprende, Jesús puede identificarse con cada una de mis emociones, con cada una de esas tentaciones, con cada uno de esos pensamientos, como estaba hablando ahorita Olivia, de cada uno de esos pensamientos que llegan y que necesitamos, mira, ya se me olvidó, capturar y someter, tengo que aprender a capturar y someter. Jesús también tuvo que lidiar con eso, y las enfermedades no se van a ir, las debilidades no se van a ir. Es más, tenemos que aceptarlo. Como mujeres, cada día vamos a tener más, nuestros cuerpos se van a cansar, pero Jesús nos entiende, y aún hasta el último día de nuestras vidas, ¿sí? Él va a seguir, aunque Él no viva, si llegamos a vivir 60, 70, 80 años, Él puede entendernos. Encuentra tu consuelo en esto y encuentra tu refugio ahí, saca tus fuerzas de ahí. Perdón si me extendí. Sí, buenas tardes. Bueno, yo durante 20 años como discípula, pues es una lucha, ¿verdad? Es una lucha diaria. De hecho, está comprobado que el 100%, 90% tus pensamientos son negativos. Pero nosotras somos mujeres llenas del Espíritu Santo y tenemos mucha esperanza. Amén. Y tenemos esa esperanza en la Biblia. Y lo que yo he hecho es llenar mi mente de esas promesas de Dios. ¿Sí? Es memorizar escrituras que me animen, que me lleven a tener ese gozo. Y efectivamente, viene un pensamiento negativo, lo quito con una escritura. Hay una escritura que quiero compartir. Dice: los que miran al Señor quedan radiantes de alegría y jamás se verán defraudados. Y esa es una promesa que tenemos que abrazar. Toda la Biblia está llena de promesas. Necesitamos abrazar las promesas y salir victoriosas sobre cada pensamiento negativo. Amén. Siguiente pregunta. Buenas tardes a todas, es un placer, un privilegio tan grande estar aquí. Yo esta pregunta la puedo decir porque puedo relacionarme, ya yo no soy ninguna jovencita, y a veces puedo decir que ya las fuerzas no me dan, ya no hago lo que yo hacía cuando me bauticé, ¿verdad? Hace 27 años, especialmente viviendo en Nueva York. Uno se mueve rápido a compartir la fe todos los días, tener estudios. Una vez que me mudé al estado de Delaware, que es un sitio muy tranquilo, no hay transporte público, sí me he sentido que, yo no sirvo ya para nada, ya las fuerzas no me dan. Pero es mentiras de Satanás, porque en realidad Dios me ha concedido dones que muchas personas no lo tienen. Primeramente, ahora puedo orar por horas. Me levanto temprano y oro en las páginas de la iglesia o en la página internacional. Siempre hay motivos para orar. Y eso es lo que yo digo, ok, vamos a orar. Tengo un librito donde yo le escribo, porque muchas veces te dicen, ora por tal situación, y decimos, sí, pero no oramos. Entonces yo, para no olvidarme, yo le escribo en el librito. Y me encanta cuando me dicen, gracias por orar, y esta gente o cualquier persona salió bien de X situación, ¿verdad? Entonces hay una escritura que a mí siempre me levanta el ánimo, y es Isaías 40, 27, ¿no? 27, 28. Dice aquí que el Señor es Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa, su inteligencia es infinita. Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Dice que hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer, pero
Los que confían en el Señor siempre tendrán nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Y esa es una promesa de Dios. O sea, tengo que creerla. Me levanté hoy porque Dios me permitió levantarme. Estoy cuidando a mi nieto desde que nació. Imagínate, a los 70 años cuidando a un bebé. Pero Dios me ha dado la energía, no porque yo quise, pero así era el plan de Dios. Espero ayudarte, hermano. ¿Qué piensa Dios de un hombre que abandona a su familia para irse a vivir con otra mujer y congregarse con ella? Bueno, yo creo que a veces hay cosas que nos tocan vivir y en nuestra mente nos cuestionamos por qué pasa esto, por qué me hicieron esto, por qué viví esto, y queremos una respuesta. Queremos una respuesta, pero hay una escritura en la Biblia que dice que Dios no es como los hombres, que sus pensamientos están por encima de nuestros pensamientos. Y yo sé que para nosotros muchas veces, hermanas, buscamos en lo profundo la justicia. Eso no es justo, porque yo lo veo contento, porque yo lo veo feliz y él se ha portado tan mal. Hay un salmo que a mí me ayudó muchísimo en esa área, el Salmo 73, y tú lo puedes leer todo. De hecho yo memoricé una parte, pero dice: yo estuve llena de amargura y en mi corazón sentía dolor porque era una necia que no entendía, era ante ti igual que una bestia. Sin embargo siempre has estado conmigo, me has tomado de la mano derecha y al final me recibirás con honores. ¿A quién tengo en el cielo? Solo a ti. Estando contigo nada quiero en la tierra. Todo mi ser se consume, pero Dios sí es mi herencia eterna y el que sostiene mi corazón. Hermana, a veces sentimos que todo nuestro ser se consume. Esto no es justo, esta pérdida, mi esposo, esta infidelidad, esta traición, mi ser se consume. Queremos justicia, pero tenemos que tener fe. La justicia la va a dar Dios. Y aun si Dios en su gran misericordia le da a este hombre la oportunidad de arrepentirse, nosotros no vemos el corazón y debemos de cambiar. Dios es tuya, no me permitas tener rencor porque tú eres mi herencia eterna, tú eres quien me va a ayudar. Esa carga no la voy a llevar. ¿Por qué? Porque nos aplasta, hermanas. Esa carga de que qué va a pasar con ese hombre, con su nueva familia, esa carga la lleva Dios, no yo. Yo, como dice ahí, yo te tengo a ti, estando contigo nada quiero en la tierra. Nos libera de la amargura. Entonces te lo comparto, hermana. Oremos por crecer en nuestra confianza en Dios, aunque a veces no entendamos por qué las cosas pasan. Quiero compartirte esta escritura y esto es lo que Dios piensa. Dice Malaquías 2:16, dice: el Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice: cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. Sin duda, también Dios lo aborrece y también Dios le duele, pero como dice Miriam, la justicia es de Él. Y algo que yo me enfocaría es, como habló Olivia, en perdonar, en soltar y en rogar a Dios que le tenga misericordia, porque si Dios lo aborrece, ese pecado, y él no se vuelve a Dios, pienso cómo va a ser su final. Y a mí no me gustaría que el hombre del que yo me enamoré un día, que compartió conmigo cosas, un día esté en el infierno. O sea, yo mientras viva rogaría por él que Dios le tuviera misericordia. ¿Cómo le hago para tener una buena relación con la mamá que en mi niñez la sentía ausente por cuestiones de trabajo?
¿Cómo puedo hoy quitar esa barrera? ¿Tendría que hablar con ella de cosas que me pasaron en su ausencia y que no fueron nada agradables? Wow, son cosas tan difíciles realmente, ¿verdad? Que duelen, especialmente después de haber escuchado toda esta clase. Son cosas que están dentro del corazón y muchas personas pasamos por eso. Yo personalmente me crié con mi mamá y mi papá, pero mi mamá y mi papá tenían una relación tan mala y mi papá trabajaba en la calle. Entonces mi mamá trabajaba en la calle, entonces yo no tenía como ese afecto desde eso. Y con el tiempo hubieron muchísimas cosas. Mi papá era un hombre abusador y yo siempre tenía como ese enojo con mi mamá porque decía, pero ¿por qué se deja? ¿Por qué no coge un padre y le rompe la cabeza y lo deja? ¿Verdad? Y eso uno va creando eso. A la final, que cuando ya adulta, ¿verdad? Tú ves y hay una separación en la relación de la mamá, porque como dijo, esta niña adentro necesita ese afecto de la mamá, necesita ese abrazo, necesita que te cuiden. Y cuando la mamá, claro, no es culpa de ella, porque está ocupada, tiene miles de problemas, tiene su propio mundo, pero la niña es la que se resiente, la niña es la que sufre. Y yo, cuando ya me hice discípula, fue bien increíble, porque no teníamos una relación con mi mamá también fue discípula, pero ni siquiera nos dábamos un abrazo. Y una de las hermanas, recuerdo que nos retó un día y dijo, vengan acá, es que ustedes tienen los brazos enyesados, que no se dan un abrazo. Pero es que son las relaciones rotas. Y hasta que no hablo, no confronte. Y yo tuve que entender que esa fue la mamá que Dios me dio a mí. Y esa fue la mamá que yo necesitaba para moldar mi carácter. Y hablamos y nos reconciliamos. Y fue tan increíble, pero no fue fácil. Me cogió 1 año de tener tiempo con Dios y discipulado, porque mi corazón estaba tan dolido. Pero sé que Dios lo puede hacer. Las promesas de Él son verdaderas. Y Él dice que va a reconciliar los padres con los hijos. Sí, yo quisiera complementar. Yo recuerdo de niña también no llevar una buena relación con mi madre. Y cuando decidí ser discípula, ¿sabes? Sentí tanta esperanza, vi tanta la gracia de Dios a mi vida, la misericordia, que yo pensé, ¿por qué yo no tenerla con mi madre? Que ella me dio la vida, me amó. Yo sé que a lo mejor nosotras como madres a veces respondemos de muchas maneras, enojo, frustradas, pero yo pude entender, mi mamá no conoce, o más bien no es discípula ella, y ahora ya como discípula, ¿sabes? Puedo entender mucho del por qué ella, cómo reaccionaba, ¿verdad? Porque ella me pegaba, porque ella no era amorosa, porque ella no era profunda. Pero ¿sabes qué? Dios es rico en misericordia y necesitamos ver a la gente, tanto el esposo, nuestros hijos, nuestra madre, con misericordia. Y esta escritura que yo quiero compartir me llena de tanta esperanza. Dice, pero Dios es tan rico, es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande. ¿Por qué no ser esas hijas llenas de gracia y amar con ese corazón tan grande como Dios nos ama? Es Efesios 2:4. No omitan la escritura porque las hermanas están bien atentas escribiendo. No las omitan, por favor. Una, para complementar esta pregunta que tiene que ver justo con lo que estamos diciendo. ¿Cómo puedo obligarme a abrazar a mi hija adoptiva sin sentirme incómoda? ¿Cómo puedo obligarme? Yo, mamá, ¿cómo puedo obligarme a abrazar a mi hija adoptiva sin sentirme incómoda? No quiero, no me gusta, no puedo, no quiero, es no quiero.
una. Bueno, algo que a mí me hace pensar esta pregunta es que nosotras como hijas de Dios, recuerda que somos hijas adoptivas. Su pueblo era el pueblo judío, pero Él decidió extender su salvación a nosotros y nos adoptó. Y Él cada día decide amarnos y nos dio la mayor muestra de amor, que fue su Hijo Jesucristo. Entonces, si Él, siendo el creador del universo y sin tener necesidad de amarme, decidió adoptarme y darme lo mejor de Él, ¿por qué yo no? Y también quiero compartirte esta escritura. Dice, puso fin a la ley, está en Efesios 2:15, puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos, y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo, y así hizo la paz. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos, y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Yo creo que todos nuestros problemas tienen fin cuando vamos al pie de la cruz y cuando decidimos ser discípulas y poner en práctica, negarnos a nosotras mismas y seguirlo a Él. Si yo no tengo ganas de abrazarla, yo necesito ir y orar y rendirme a Dios y decir, no quiero hacerlo, pero porque te amo a ti, voy a amarla y voy a dar lo mejor. Algo que quiero nada más complementar brevemente, que también cuando tenemos luchas de ese tipo, no puedo amar en este caso mi hija adoptiva, pero puede ser cualquier otra persona, me cuesta amar a esa persona, me cuesta abrazarla. Yo creo que tenemos que entender que el problema no es la persona, el problema no es mi hija, ni el problema es que muchas veces traemos nosotras predisposiciones o estamos creyendo mentiras que nos impiden dar ese paso. Cuando yo lidio con otra persona, yo tengo que ver qué es realmente el problema en mí y poder profundizar y tratar eso con Dios. Lo que dicen las mentiras que las mujeres nos creemos, pero la verdad que nos hará libre, pues está en la palabra de Dios. Entonces siento que ahí es donde empieza la primer victoria. Tienes que quitar esos prejuicios. Y por último, la escritura cuando Jesús dice, ámense como yo los he amado a ustedes. Personalmente me falta mucho por crecer, he dado pasos y podemos compartir, pero no te sientas culpable. Algunas se ponen la etiqueta, yo no soy amorosa, yo no soy alegre, y te sientes mal de ti misma, te rechazas. Solo tienes que ver para atrás y decir, Dios me ha ayudado a vencer cosas y todavía me falta más por crecer en amar como Él ama. Tenemos mucho camino, entonces Dios te va a poner esas personas como una oportunidad para que crezcas en amor. Entonces cuando veo a alguien difícil en mi vida, digo, amén Dios, yo sé que si no paso aquí me vas a poner otra por acá y por acá. Entonces mejor así, mira, dispuestita, ¿no? Que no me gusta, pero porque yo sé que Dios me las pone para que yo crezca en amar como Él me ha amado a mí. ¿Cómo puedo tratar y lidiar con los celos? Bueno, este tema acerca de los celos, alguna vez leyendo una escritura en el Antiguo Testamento, no recuerdo en este momento cuál fue, pero me hizo pensar que Dios es celoso de nosotros, porque yo cuando me hice cristiana y leímos la lista de los pecados, ahí estaba celos y siempre puse como una etiqueta ahí de celos es un pecado. Entonces yo pensaba como, pero ¿cómo así que Dios es celoso? ¿Sí? O sea, el celo como tal no es un pecado, es lo que haces, a qué te lleva, es como el enojo. Sí, muchas veces esa ha sido una de mis debilidades grandes como cristiana. Bueno, desde antes y como cristiana he tenido que luchar mucho contra el enojo. Y yo siempre pensaba, esto es algo negativo, es una emoción negativa y como que hay que quitarla. Pero cuando la Biblia habla también de que Dios se enoja, es como, ¿cómo? Dios se enoja, pero si Él no peca. Pero es un celo, enojo, son emociones que Dios nos ha dado
como Él las tiene. Dice que en la Biblia dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza a Él, ¿sí? Entonces, tener celo no es un pecado, es ¿qué vas a hacer? ¿Qué te va a llevar a hacer ese celo? ¿Tienes celo por Dios? ¿Tienes celo por su palabra? ¿Tienes celo porque si alguien te está siendo infiel, por encima de estar pecando contra ti, está pecando contra Dios? O sea, es entender qué te está llevando a ser celosa, ¿sí? Si es por ti, es porque te está hiriendo a ti, es porque está pecando contra ti, pero más allá de eso está hiriendo a Dios, está faltando a su palabra, ¿sí? O sea, como el celo puede llevarte a odiar a una persona o tener amargura o tener frustración, o puede llevarte a orar por esa persona, a ayunar por esa persona, a amarla aunque te esté hiriendo. Si me hace pensar de pronto un poco en la relación de Jesús con Judas, porque Judas estaba siendo infiel, ¿sí? Judas era uno de los escogidos, pero él estaba siendo infiel, y Jesús no lo trató diferente, Jesús lo sirvió igual. O sea, y esa relación entre Jesús y Judas me hace pensar tanto, me hace reflexionar tanto. Wow, ¿cómo amar a alguien que sabe que te está haciendo infiel en tus narices? Y no fue como que Jesús llegó y lo atrapó y ¿por qué estás robando? ¿Por qué me estás haciendo infiel? No, Jesús tuvo compasión y Jesús no lo obligó a cambiar. Jesús no lo presionó a cambiar. O sea, Él le dio libertad, si lo amaba o no, si iba a respetarlo o no, si iba a obedecerlo o no, y Él tomó su decisión. Jesús no lo percolló y lo obligó, y dijo, es que tienes que amarme, es que tú eres uno de los escogidos, ¿sí? Y pensar en esa relación nos puede hacer pensar mucho en cómo se siente Dios cuando somos infieles o cuando una persona es infiel, ¿sí? Pero tú no puedes cambiarla, ¿sí? Y yo te animo, hermana, que estés sintiendo celosa, a qué hacer con ese celo, ¿sí? Llévalo a Dios. Si ese hombre te está siendo infiel, si hay alguien siendo infiel en una relación, por encima de serte fiel a ti, estás siendo infiel a Dios, ¿sí? Y eso puede ayudarte a tener compasión, porque al igual que cualquier otro pecado, o sea, si él estuviera mintiendo o robando o drogándose o lo que sea, él necesita de Dios. Ese pecado no es diferente a cualquier otro pecado, todos los pecados son iguales y todos necesitan de la compasión de Dios. Es que ese celo te lleve a luchar espiritualmente por él, y que lo ames como sea que esté. O sea, si te está haciendo infiel, como Jesús amó, sirvió a Judas y lo dejó en libertad para que él tomara su decisión. Gracias. Pienso que cuando hay alguna área de nuestro carácter, como el sentir celos, hay que pensar por qué me siento o por qué sale ese sentimiento, ¿verdad? ¿Por qué me sale ese sentimiento del celo? Probablemente es una inseguridad, ¿verdad? Viene a lo mejor ese celo del miedo a que mi esposo va a ser infiel. No sé, tienes como que profundizar en el corazón y ver de dónde viene esa raíz del celo. Y aplicaríamos aquí la escritura que dijo nuestra amiga Olivia, someter ese pecado del celo a Dios, ¿verdad? Entonces, ese sería, bueno, mi aportación. Y ya que estamos en esta línea de preguntas que tienen que ver con la infidelidad, vamos a complementar la segunda parte de esta pregunta. La pregunta completa dice, ¿cómo lidiar con la infidelidad de un hombre que te ha lastimado yéndose con otra mujer y dejándote con tus 2 hijas? El complemento para la respuesta es este. Pero este hombre te sigue buscando y no te deja hacer tu vida. Y ahora quiere que seas su amante después de haber sido su esposa y madre de sus hijas. Y el problema es que caigo en sus juegos porque lo amo.
esta segunda parte. O sea, ¿qué hago si me sigue buscando y yo lo estoy amando y caigo? Y después de que fui la esposa voy a ser la amante. ¿Qué hago? Bueno, chicas, los casos así que dicen telenovelescos, ¿eh? De la vida real, casos de la vida real. Bueno, yo creo que ahí volvemos al punto. Muchas veces, hermanas, es el ejemplo que me encantó que dio Olivia acerca de esta situación del que había tomado, no sé cómo se dice, laxativo, algo así. Ajá, pero cuando vas directo al carácter de la persona, muchas veces queremos justificar nuestras debilidades por cosas de fuera. Es que él me busca, es que él me hizo, y es que él me pone en tentación, y queremos muchas veces, es que él me provocó, o ella me provocó, y queremos... Ahí es donde tú necesitas, hermana, salir de víctima a victoriosa. Esa es una gran oportunidad. Y yo creo que tienes, como recibimos hoy en la clase, mucha dirección específica y escrituras. Esto que estás viviendo, que acaban de dar, esta es la oportunidad de poner en práctica la clase. Reconociendo primero, he pecado contra Dios, he pecado. Hay una escritura que me encanta en Isaías que dice, aunque tus pecados, Isaías 1, sean como el rojo más vivo, aunque sean blancos, aunque sean de tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la nieve. Si aceptas ser obediente, comerás de lo mejor que produce la tierra, pero si insistes en ser rebelde, morirás sin remedio. ¿Sabes, hermanas? Es Isaías 1, pueden leer versículos del 18 al 20. ¿Sabes qué? Primero tengo que reconocer, me da vergüenza, pero he pecado, me he dejado llevar por mis malos deseos, confesar. Ese es el primer paso, buscar a alguien que te ayude espiritualmente a salir de ahí, buscar un arrepentimiento verdadero. ¿Cómo puedo yo arrepentirme de algo tan fuerte? Viendo a la cruz. Es la única forma que yo he podido vencer pecado en mi vida, cuando me paro ante la cruz. Yo te animaría, hermana, confiésalo, ve a la cruz de Jesús, restaura tu fe. Y sí, dice la Biblia, si tu mano te hace pecar, córtala. Si tu ojo te hace, córtalo. Necesitas cortar con eso. No es un proceso de poco a poquito, le dejo de hablar, luego no. Necesitas incluso hablar con tu exmarido y decirle, perdóname, yo me he llamado cristiana y no me he portado como tal. Reconocer tu pecado, perdóname, porque él no es un discípulo. Entonces, si tú empiezas ahí, yo creo que hasta él se va a quedar, porque tú ya estás diciendo, no voy a vivir así, yo quiero estar bien con Dios. Y es lo que yo te animaría, hermana, no sientas vergüenza, tal vez te da mucha vergüenza hablar con esto, busca esa ayuda espiritual. Va a haber hermanas que te queremos ayudar a que puedas salir de ahí, es lo que yo compartiría. Espero que mi humilde consejo le pueda ayudar a esta hermana. Mi esposo también fue infiel y fue la causa de la separación, pero algo que yo aprendí de como les compartí antes de mi madre, fue que no teníamos una relación buena. Entonces los hijos sufríamos. Yo decía, ¿por qué no se separa? ¿Por qué no lo deja? Y mi madre, por amor, nuevamente volvía, pero yo sufría. Todos nosotros sufríamos. Pero cuando yo estudié la Biblia, yo recuerdo las escrituras de Primera de Corintios, que son tan increíbles. Primera de Corintios 7, y es la 15, que dice, ahora bien, si el esposo o la esposa no creyentes insisten en separarse, que lo hagan. En estos casos el hermano o la hermana quedan en libertad, porque Dios la ha llamado a ustedes a vivir en paz. Pues ¿cómo sabes tu esposa si acaso puedes salvar a tu esposo? ¿Cómo sabes tu esposo si puedes salvar a tu esposa? Como quiera que sea, cada uno debe vivir con los dones que el Señor le ha dado cuando le llamó.
Esta es la norma que le doy a todas las iglesias. Y Dios lo llama a alguno que ha sido circuncidado. Bueno, habla de eso, ¿verdad? Pero entonces la otra escritura dice que si Dios te hizo libre, que el hombre no te haga esclavo. Y si este hombre realmente no te ama y tú lo amas, solo es un sentimiento, tú tienes que valorar, porque Dios nos enseña a perdonar. Pero si este hombre no valora lo mujer que tú eres, pues yo creo que debes soltar. Esa es mi opinión. Y yo no soy del panel, pero pienso que también tiene que ver con el amor y el respeto que le tienes a Dios para que haya amor y respeto a ti misma. ¿Cómo trabajar en la homosexualidad de mi hijo? ¿Cómo trato y trabajo esto en mi corazón? Esta semana justamente tuve esta conversación con una hermana que está pasando esa situación, está enfrentando el homosexualismo de su hijo, y su hijo ha sido cristiano desde muy joven, y ha sido una situación devastadora para ella, para su familia. Y ella me estaba compartiendo algo precisamente de una de las escrituras que compartió hoy Olivia en 1 de Corintios. Espérate, la que vimos, Primera de Corintios, perdón, 2 de Corintios 12, del 2 al... es que fue la confusa. 2 de Corintios 12, vayamos a 2 de Corintios 12, ya, del versículo... del versículo 2 al 10. No, perdón, ya les leo la parte que quiero hablar. Dice en el 7, juzgándome por la extraordinaria de esas revelaciones, por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. 3 veces le pido al Señor que me quite este sufrimiento, pero el Señor me ha dicho: mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Y algo que me estaba compartiendo esta hermana es que al escuchar la lucha de su hijo, un discípulo, un hermano nuestro, un hermano que teniendo una edad muy tierna, entregó su vida a Dios, le ha servido. Él ha participado como líder en el ministerio de los adolescentes, y hace poco había tenido la alegría de tener su primera novia en su vida, y eso hizo que saliera todavía más las luchas que él tiene. Y hablando con esta hermana, ella me compartió: mira, he estado pensando tanto en esta escritura, pensando en Pablo, no tenemos ni la menor idea, hay muchas especulaciones acerca de cuál era la espina de Pablo. Y ella decía: mira, yo he estado pensando en que tal vez esa pudo haber sido la espina de Pablo, ¿sí? Cualquiera de pronto podría pensar: wow, eso parece una herejía, ¿cómo se les ocurre? Pero llevándolo a la situación de este hermano, de este joven hermano que está pasando por algo así, wow, no sabemos por qué Pablo realmente no se casó, ¿sí? Y es difícil de pensar en un hermano que esté pasando por esta situación, porque es un hermano, o sea, ha entregado su vida a Cristo, ¿sí? Y al igual que cualquier otra tentación que nosotros tengamos, son como, cada debilidad que tenemos son como esas espinas clavadas que nos llevan a ver nuestra debilidad y a depender de Dios, ¿sí? Bueno, no menciona ahí si el chico es discípulo o no, ¿cierto? No, bueno. Pero pensando en la mamá, mira, desafortunadamente muchas veces vemos los pecados de inmoralidad como diferentes, como si estuvieran clasificados aparte, ¿no? Como mentira, robo, amargura, celo, lo que sea, y inmoralidad sexual, como en pantalla grande y así en luces
así prendido con luces, pero cualquier debilidad que tengamos, cualquier pecado, es pecado, todos son iguales, ¿sí? Pero desafortunadamente, y aún en nuestra cultura latina, ese pecado, esa debilidad, ¿sí?, la juzgamos más duramente y más críticamente, y nos impide tener compasión de los hermanos que están pasando por eso. O sea, yo pensando en esta escritura, wow, si esa hubiese sido la espina clavada de Pablo, wow, o sea, no lo sabemos, puede ser especulación todo esto que estábamos hablando con esta hermana, pero wow, ¿cambiaría nuestra perspectiva de quién es Pablo? ¿Cambiaría nuestra perspectiva de los privilegios en un sentido que Dios le dio? No sabemos cuál era esa espina. La espina, hay gente que dice puede ser un defecto físico, bueno, no sabemos exactamente, pero si fuera esa la espina, ¿Dios dejaría de usarlo? ¿Dios dejaría de darle su espíritu? ¿Sí? Porque esa tentación es igual que cualquier otra tentación que tengamos, es igual. Así como yo lucho con el enojo, con la impaciencia, ¿qué diferencia hay entre mi pecado y el pecado o la tentación de un hermano o una hermana que esté pecando, que esté sintiéndose atraído a una persona del mismo sexo? ¿Qué diferencia hay en ese pecado? ¿Sí? Pero nos cuesta trabajo tener compasión, ¿sí? Y yo te animo, hermana, que tengas mucha compasión de este hombre. Miren, particularmente yo tuve, siendo discípula, solamente tuve dos novios, uno es mi esposo y otro hermano que ya no, desafortunadamente decidió no ser fiel a Dios, pero que terminó la relación conmigo por este pecado, por esta debilidad, porque él quería ser homosexual. Y para mí fue una situación tan difícil, fue una situación muy confusa también. Yo le decía a Dios, ¿por qué? Si para mí era el hombre perfecto, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Pero hoy en día le tengo tanta compasión, o sea, porque sé que está lejos de Dios, porque sé el horror de vida que está llevando, porque es un horror lo que le está viviendo, y yo todavía oro por él. Yo digo, wow, si este hombre no se arrepiente, caramba, lo que está viviendo aquí no tiene ni comparación con lo que va a vivir después. Pero a una hermana, no sé quién eres, quiero sentir mucha compasión por ti y por tu hijo, ¿cierto? Es el hijo. A una hermana les animo. Tal vez no sea el único caso de personas aquí cercanas, pero oremos por estos hermanos y por nuestros hijos y por los que estén alrededor que están sufriendo esta tentación. Ese es un área que hoy en día Satanás está queriendo hacer y deshacer, pero es como cualquier otro pecado y Dios quiere tener compasión de ellos. Tengamos nosotros también compasión. Bueno, no sé quién eres, hermana, y realmente agradezco mucho que seas tan abierta, y porque no es fácil aceptar algo así. Hay una escritura que dice en Judas, versículo 22, dice: tengan compasión de los que dudan, a unos sálvenlos sacándolos del fuego, y tengan compasión de otros, aunque cuídense de ellos y aborrezcan hasta la ropa que llevan contaminada por su mala vida. Hace un tiempo yo pedí un consejo a un hermano muy querido y muy admirado dentro de la iglesia, y él me decía: como padres tenemos que aceptar las decisiones de nuestros hijos, sobre todo cuando ya son mayores de edad. Pero eso no implica que tú estés de acuerdo con su pecado. O sea, a tu hijo le tiene que quedar muy claro que esto es pecado, ¿sí? Llámese cualquier pecado. Y no estoy de acuerdo contigo y no comparto tu idea, pero eres mi hijo y te amo incondicionalmente. Te sirvo incondicionalmente,
no te maltrato, te respeto, ¿sí? Pero no estoy de acuerdo, porque la Biblia dice esto, es pecado, la homosexualidad es pecado y un homosexual no va a entrar en el reino de Dios, ¿sí? Por eso esta escritura me vino a la mente, porque tenemos que ir mucho a Dios para lograr ese equilibrio entre tener compasión y amar, pero ser firmes para decir no estoy de acuerdo, ¿sí? Y pienso también que como mamás, pienso mucho en la mujer sirofenicia, cuando ella clamó a Dios y se humilló al punto de compararse con un perro por recibir la bendición de Dios. Yo creo que nuestras oraciones como madres son muy valiosas para nuestros hijos delante de Dios. Creo que es lo más que puedes hacer. Hermanas, si no se han dado cuenta, ya se nos fue una hora en todo esto de Padre, increíble. Vamos a cerrar con esta última pregunta, muy breves, muy precisas, por favor, porque tenemos los anuncios que darles. Y dice, podría haber una mejor pregunta para cerrar esto, increíble. ¿Cómo puedo aceptar el dolor de mi verdad? Qué mejor pregunta para cerrar, ¿verdad? Bueno, recordemos a Jesús en Getsemaní, y había una verdad que él no quería aceptar, y que era que iba a morir. Y dice que él regresó una, y regresó otra, y regresó otra vez, hasta que él dijo, hágase tu voluntad. Y yo creo que nosotras muchas veces vamos a ser llamadas a lo mismo, a ir a nuestro Getsemaní y reconocer mi realidad, ¿sí? Para nosotras ahorita no fue fácil abrir el corazón. Yo sentía que tenía un nudo, y agradezco mucho a una hermana que se acercó a mí y que logró que me abriera y pude sacar cosas que traía. Pero como dice Olivia, no siempre vamos a estar en el momento. Pero yo te animo a que vayas a su Getsemaní, si es necesario, 1, 2 y 3 veces, hasta que tú logres liberar ese dolor y aceptes la realidad que vives. A mí me hizo recordar cuando Pablo dice, lo que quiero es experimentar los sufrimientos de Cristo, tener parte en su sufrimiento, ¿no? Llegar a conocerlo, ser como Él. ¿Sabes? Es muy difícil decir, yo quiero sufrir como Cristo. Eso, pensamos, no, yo no quiero que me escupan, yo no quiero el dolor, yo no quiero el abuso, yo no quiero la traición. Pablo decía, yo quiero tener parte en los sufrimientos de Cristo. Esa es una mentalidad tan espiritual, de verdad. Y yo creo, hermanas, que a nadie nos gusta el dolor, no nos gusta ver el dolor y enfrentarlo, pero cuando piensas en Jesús, cuando dices, mira Jesús, tú hiciste esto por mí más, me gozo en eso. Cuando yo he pasado por dolor, cosas que profundamente me parten el corazón, yo he tenido la convicción de presentarlo como una ofrenda para Dios. Y me he puesto de rodillas y me he puesto a llorar y digo, Dios, esto que estoy sintiendo, este dolor, te lo presento a ti como una ofrenda para ti, y me alegro que me permitas vivir eso, porque en mi debilidad reconozco mi gran necesidad de ti. El dolor es bueno, el dolor nos hace ver que las cosas que pasamos en este mundo son cosas ligeras, que no se comparan con lo glorioso y lo poderoso que va a ser un día estar en la eternidad. Alegrémonos, hermanas. Esto ha sido una probadita, pero un día vamos a compartir todas esas lágrimas, esos momentos difíciles que vivimos en la tierra, y cómo Dios mostró su poder en nuestro dolor. Unos fuertes aplausos, por favor, a nuestras hermanas panelistas. Cuánta sabiduría, cuánta instrucción a nuestras vidas. Esperemos que agradezcamos, ¿verdad?, cada consejo, cada dirección, y que, hermanas, me quedaron bastantes preguntas aquí.
y en un momentito que tú puedas y que veas a las hermanas por ahí, intercéptalas y pregúntales, por favor. Muchas gracias. Quiero por favor dar unos anuncios y también pedirle a Marcos Amudio. Marco, ¿dónde estás? Marco, por favor, hermanas.